Rosa y vamos a hablar del desarrollo de interfaces centradas en el usuario. Vamos a empezar definiendo qué es una interfaz de usuario. Bueno, la interfaz de usuario dentro de una aplicación, un sitio web, engloba todos estos objetos con los que uno como usuario interactúa. En la pantalla, pues mientras navegas, como puede ser en una aplicación, en un sitio para realizar, no sé, alguna tarea o un objetivo. La interfaz de usuario son justo todos estos elementos que ocupan un delimitado espacio en este formato, que puede ser el texto, el menú, los iconos, las imágenes, las fotos y las animaciones. Cuando diseñamos una interfaz centrada en el usuario, es fundamental brindar una buena experiencia al consumidor, en donde éste pueda navegar por la interfaz de forma sencilla, sin que tenga que tener lecciones para poder usarla o tenga conocimientos previos para poder hacerlo. Este debe ser intuitiva y accesible para todo el usuario. El proceso de diseño para una interfaz centrada en el usuario contiene distintas fases que se deben seguir y ajustar debido a nuestro proyecto para que cumpla con nuestros requerimientos y necesidades. Estas fases son parte esencial del desarrollo porque contienen las herramientas necesarias para desarrollar una interfaz que sea exitosa entre nuestros usuarios. Vamos a empezar con el proceso para desarrollar una interfaz centrada en el usuario. El punto número 1 es realizar una investigación. Debemos hacer un análisis del tipo de usuario al que vamos a dirigir nuestra interfaz y sobre todo pues necesitamos saber cómo estas personas van a hacer uso del producto, bajo qué circunstancias lo van a ocupar, en qué contexto lo van a utilizar, en qué entorno estas personas van a utilizarlo para poder comprender cómo se van a comportar mientras usen esta tecnología. El paso número 2 sería hacer un análisis de nuestros requisitos. Una vez tengamos nuestra investigación del usuario ya completa, definido el usuario, tenemos que hacer un análisis de objetivos y metas que vamos a conseguir con nuestra interfaz. Debemos tener claro qué solución deseada buscamos obtener que sea factible y viable con nuestro proyecto. Con esto podemos empezar a definir nuestras soluciones factibles, que es cómo lo podemos hacer y sobre todo teniendo un presupuesto financieramente cómo lo podemos lograr. El paso número 3 es la presentación de soluciones. Ya que tengamos nuestro análisis terminado, podemos empezar el proceso de diseño. Con esto, podemos empezar a sacar ideas para obtener el concepto aproximado a lo que queremos llegar con nuestro diseño y las partes que vamos a desarrollar. En esta fase completaremos una lluvia de ideas donde vamos a obtener bocetos y prototipos que vamos a presentar como diseños iniciales. Estos prototipos nos sirven para ir definiendo qué sí sirve y qué no sirve para nuestra interfaz. Ya con esto podemos utilizar las partes que sirvan para nuestro proyecto y podemos obtener también qué partes debemos omitir. Una vez que hayamos pasado por todo este proceso y hagamos un análisis de los resultados, podemos pasar a hacer nuestro producto final. Una vez que hayamos revisado los prototipos, en qué falló, en qué se puede mejorar, haremos el diseño definitivo para la interfaz, con ya todos los errores corregidos, los detalles perfeccionados y con todas las áreas de mejora que hayamos encontrado solucionadas. El siguiente paso es la evaluación de pruebas. En cuanto tengamos nuestro diseño final ya con todas estas evaluaciones, podemos realizar pruebas con los usuarios reales. Es decir, con esta evaluación vamos a sacar los requerimientos y necesidades de los verdaderos usuarios. En este paso, nuestros usuarios reales harán las pruebas para que nos den una evaluación objetiva de si el producto sirve, si se acomoda a sus necesidades y con esta retroalimentación sacaremos
puntos clave de mejora y puntos a favor en nuestro proyecto. Esto significa que pues ya la próxima modificación será más rápida porque tenemos una base sólida en que basarnos gracias a los usuarios reales. El siguiente paso sería el lanzamiento de producto. Como último paso nos queda lanzar nuestro producto final ya corregido con estas evaluaciones a los usuarios y lanzarla. Después de hacer este lanzamiento debemos de llevar un control y monitoreo para saber si la interfaz obtiene el resultado que estábamos buscando o no. En esto lo óptimo sería que obtengamos pues el resultado que buscábamos, ya que ya hicimos pruebas internas y pruebas con los usuarios reales. Pero aún así en esta fase podríamos obtener modificaciones o correcciones. Aquí también podríamos hacer un apartado de comentarios en el que los usuarios puedan dar sugerencias en qué mejorar o qué no está funcionando la interfaz. Esto nos permite pues ya recopilar información real y útil de todos los usuarios que están usando la interfaz para saber en qué mejorar, qué cambiar y pues sea una interfaz mejor. Los principios para una buena interfaz centrada en el usuario serían: simplicidad. La interfaz debe ser simple y clara para que cualquier persona pueda entender su funcionamiento. O sea, debemos de evitar en esta parte sobrecargar de elementos de información y elementos que no sean necesarios para comprender. El siguiente sería consistencia. Dentro de nuestra interfaz debemos ser conscientes de que los usuarios pueden anticipar el comportamiento de los elementos y así puedan entender cómo funciona. Es decir, que nuestros usuarios pueden aprender la estructura de nuestra interfaz para saber el próximo movimiento que harán, cómo va a servir esta interfaz. La siguiente es la jerarquía visual. Debemos tener una buena jerarquía visual o estructura visual. Esta le permite a los usuarios identificar de manera rápida la información relevante disponible en nuestro sitio, y esto podemos hacer uso de herramientas como el tamaño, el color, el contraste, la tonalidad para poder dejar claro estos elementos. El siguiente sería la usabilidad. La usabilidad es un elemento esencial y fundamental en todas nuestras interfaces centradas al usuario. Esto significa que debe ser fácil de aprender a utilizar y a recordar. Debemos eliminar y evitar todos los pasos innecesarios y simplificar su uso lo más posible para que el usuario no se confunda y pueda tener una buena navegación. ¿Cuáles son los beneficios de una interfaz de usuario exitosa? Desarrollar una interfaz de usuario efectiva nos dará ventajas, sobre todo buenos resultados, tanto para los usuarios que utilizan la interfaz como para nosotros los desarrolladores y propietarios del sitio, que pues esto se traduce en mejores ventas. El primer beneficio sería la facilidad de uso. Una interfaz de usuario que tenga un buen diseño le va a permitir al usuario interactuar de manera positiva en la interfaz, y así estos usuarios pueden comprender su funcionamiento y cómo se usa rápidamente sin tener que llevar muchos pasos o que sea un proceso confuso. Esto va a hacer que cumplan satisfactoriamente sus tareas o objetivos de manera rápida. El segundo beneficio sería brindar una buena experiencia al usuario. Si nuestra interfaz de usuario es intuitiva, visualmente atractiva y fácil de comprender, le vamos a brindar al usuario una experiencia positiva que genera satisfacción, fidelidad, comunidad, y todo esto se traduce en resultados positivos para nosotros como desarrolladores. El beneficio 3 sería que reducimos errores. Si nuestra interfaz de usuario desde un inicio es clara y está bien diseñada y estructurada, significa que en un futuro va a generar menos errores a corregir. Esto significa que desde un inicio el usuario va a tener una buena impresión de la interfaz y va a hacer que éste regrese y sea pues de uso continuo, no que por una mala experiencia los usuarios ya lo utilicen, y así podemos ganar su confianza para próximos usos. El beneficio número 4 sería el uso eficiente.
Si la interfaz de usuario está bien diseñada, va a permitir a nuestros usuarios completar sus tareas y objetivos de manera más sencilla, rápida y eficaz. Y por último, el quinto beneficio sería la accesibilidad. La accesibilidad de la interfaz significa que esta va a ser funcional para todo tipo de usuarios sin importar sus capacidades, habilidades o discapacidades. Todos los usuarios deben de poder hacer uso satisfactoriamente de nuestra interfaz y deben poder cumplir sus objetivos o tareas que necesiten realizar. Ahora vamos a determinar el concepto de función y elementos de usabilidad y accesibilidad. Empezando por la usabilidad, su concepto se refiere cómo hacemos el uso de las cosas y qué tan fácil es para nosotros, si nos permite hacer lo que necesitamos o deseamos hacer. Esta facilidad de uso depende de si podemos o no realizar una tarea o si podemos cumplir o no un objetivo, mientras hacemos uso de alguna herramienta, que en este caso es una interfaz. Esta característica, la usabilidad, se implementa mayormente en programas, software, aplicaciones, etc. Pero en realidad la usabilidad es una característica que está presente en cualquier objeto con el que interactuamos. La función de esta es una herramienta. Con esta podemos calcular qué tan difícil o no es hacer uso de algún objeto, programa o cosa. Esto nos ayuda a identificar la manera en la que el usuario interactúa y el nivel en que lo hace. También gracias a esta podemos monitorear los resultados que tarda una persona en realizar una tarea o cumplir un objetivo para saber qué tan usable es este producto en verdad y si se debe de mejorar y cuáles aspectos deben. Los elementos de la usabilidad son facilidad de aprendizaje. Quiere decir que el sistema producto o interfaz debe ser fácil de comprender y aprender desde el primer instante. De esta manera el usuario puede trabajar lo más rápido posible y complementa sus objetivos de manera óptima. El segundo punto sería la eficiencia de uso. Este se refiere al nivel de productividad en que el usuario aprende a usar el producto y qué tan rápido puede completar una tarea o un objetivo sin necesidad de estar regresando otra vez a aprender a usar la interfaz. Y por último tenemos la facilidad de memorización. Nuestra interfaz debe ser usable y debe de generar el menor número de errores posibles. Esto se refiere a que el usuario puede usar nuestra interfaz aunque pase demasiado tiempo entre uso y uso sin que sea necesario que vuelva a aprender cómo usar la interfaz. La siguiente es la satisfacción. Nuestro usuario debe tener una sensación agradable al utilizar nuestra interfaz. Esta debe ser cómoda y le debe de proporcionar una actitud positiva durante el uso del usuario. Ahora pasaremos a la accesibilidad. La accesibilidad es el grado de complejidad en que cualquier usuario puede hacer uso de algún objeto o producto sin importar sus capacidades cognitivas, sus habilidades, sus condiciones físicas o mentales. Esta funciona para diseñar o producir objetos, proyectos o artículos que no sean aptos para todo público y que aumenten su visualización. Y aquí que todos tenemos el proyecto para presentar a todas las personas. Todas estas personas tienen el derecho a la accesibilidad y a disfrutar y hacer uso de las cosas sin importar sus capacidades, habilidades, discapacidades, condiciones físicas y o mentales. Los elementos que tenemos que tomar en cuenta para la accesibilidad son: esta debe ser perceptible, operable y comprensible. Con estos 3 puntos podemos lograr que nuestra interfaz tenga una buena accesibilidad y todos los usuarios sean capaces de usarlas. Bueno, eso es todo. Gracias.